preparados para adentraros en un caso que os helará la sangre. Dos jóvenes enamorados, Paloma Gallardo de 16 años y Josué Salvatierra de 14, aparecen sin vida en un descampado de Florencio Varela, Argentina, un lugar que irónicamente era su refugio, su pequeño mundo, lejos de las miradas indiscretas. Un namorado decente truncado, un escenario desolado, lo que parecía un robo que acabó en tragedia. Pronto empieza a mostrar una cara mucho más siniestra. Exacto, porque surgen detalles, pistas que no encajan. Y la sombra de las sospechas se cierne sobre la familia de Paloma, en particular sobre su padre, Omar Gallardo, un hombre que se presenta como pastor y periodista. Un hombre con una personalidad, digamos, peculiar. Desde el principio sus declaraciones y su comportamiento generan inquietud, una sensación de que algo no cuadra. Empecemos por el principio. Por la escena del crimen, el descampado donde encontraron a Paloma y a Josué era un lugar conocido por albergar a personas sin hogar. Incluso se decía que algunos delincuentes se refugiaban allí. ¿Qué nos dice la escena en sí? Pinta una imagen brutal. Los cuerpos de Paloma y Josué estaban juntos. La autopsia reveló golpes contundentes en la cabeza, seguramente con una piedra que se halló junto a ellos, manchada de sangre. Paloma boca abajo, Josué boca arriba, sus pertenencias, una mochila, los móviles, algo de dinero que llevaba Paloma todavía desaparecido. Robados. Parecería confirmar la hipótesis del robo. Pero, ¿qué hay de los detalles que no encajan? Ahí está la clave. No hay signos de que los ataran y a pesar de la vulnerabilidad de Paloma, la autopsia descarta agresión sexual. Un dato que nos obliga a mirar más allá, a buscar otras posibles explicaciones. Y luego tenemos las reacciones de las familias, tan dispares. La madre de Paloma, Alicia Pita, busca refugio en la fe, compartiendo su dolor en un video de YouTube. El padre de Josué, José Salvatierra, desgarrado por la culpa de no haber estado allí para proteger a su hijo. Pero hay una figura que brilla por su ausencia, por su frialdad. Omar Gallardo, el padre de Paloma. Sí, Omar Gallardo. Un hombre que se presenta como pastor, como periodista. Su actitud desde el principio se extraña. En sus primeras declaraciones en YouTube habla de que Josué defendió a Paloma de una agresión, pero se centra de una manera casi obsesiva en la virginidad de su hija. Un tema que parece incomodarle. Obsesiva, sí. ¿Y qué me dices de sus referencias bíblicas? Habla de la obediencia, del castigo divino para quienes se apartan del camino recto. Añade una capa aún más turbadora a todo este asunto, sin duda. Y luego están esas lesiones que aparecen en su cuerpo durante el velorio de Paloma. Un moratón en el brazo, un arañazo en el cuello. Cuando le preguntan por esas marcas, se muestra evasivo. Acusa a la prensa de inventar historias. Su comportamiento es, como mínimo, sospechoso. Sospechoso, ¿sí? Ajá. Y la cosa se complica aún más cuando entra en escena la mejor amiga de Paloma que contradice la versión de Omar. Describe a un padre controlador que rastreaba la ubicación de su hija, que lo seguía a ella y a Josué en coche, que desaprobaba su relación por completo. Un padre obsesionado con el control, con una visión de la moral y la religión que roza lo fanático. Y para colmo, durante una marcha en memoria de los jóvenes, los vecinos acusan a Omar de ser un hombre violento. Describen marcas, moratones que le habían visto en el pasado. Las piezas del puzzle empiezan a encajar. Una denuncia de violencia doméstica por parte de su esposa, su propia denunción de verla maltratado verbalmente. Todo apunta a un trasfondo familiar turbulento, marcado por la agresividad. Un hombre con un historial de violencia, obsesionado con controlar a su hija, con una narrativa llena de contradicciones. ¿Podría ser Omar Gallardo algo más que un padre desconsolado? ¿Podría ser el responsable de la muerte de su propia hija y su joven enamorado? Las sospechas son cuanto menos abrumadoras. Su falta de empatía, sus reacciones agresivas, las evidencias que se acumulan a su alrededor. Todo apunta en esa dirección. Pero aún hay más. Retomemos el caso de Paloma y Josué. Hablamos de las sospechas que pesan sobre Omar Gallardo, sospechas que se intensifican a cada paso que damos en esta investigación. Sí, es como si cada nueva pieza del rompecabezas lo colocara más en el centro de este terrible crimen. La mejor amiga de Paloma no solo describe un control asfixiante, sino que además revela un detalle escalofriante. La madre de Paloma tenía acceso a la ubicación de su hija en tiempo real. Control absoluto. Imaginen la presión que debía sentir Paloma, constantemente vigilada, sin un respiro de esa mirada controladora. Y recordemos la confesión de la amiga sobre la vez que Omar lo siguió a ella y a Josué en coche, con una mirada que la llenó de miedo. Una señal inequívoca de que no aprobaba la relación. Y a medida que nos adentramos en la vida de Omar, esa desaprobación se transforma en un odio visceral, alimentado por un fanatismo religioso que distorsiona su percepción de la realidad. En sus declaraciones insiste en la importancia de la obediencia, en el castigo divino para aquellos que se desvían del camino recto. Y esa obsesión con la virginidad de Paloma, como si fuera un símbolo de pureza que le debía proteger a toda costa. Una obsesión enfermiza. ¿Y qué hay de las marcas en su cuerpo?
el moratón en el brazo, el arañazo en el cuello. ¿Simples accidentes o las huellas de una lucha? La explicación de Omar es vaga, llena de sombras. Habla de amenazas, de gente que quiere hacerle daño, pero no da nombres. No aporta pruebas. Se esconde en evasivas, como si quisiera ocultar algo que lo incrimina. Y las acusaciones de los vecinos durante la marcha no hacen más que aumentar nuestras sospechas. Lo describen como un hombre violento, con un historial de agresiones, no solo hacia su esposa, sino también hacia otras personas. La denuncia de violencia doméstica presentada por su esposa. Su propia admisión de haberla maltratado verbalmente. Pintan un cuadro familiar desolador. Un hogar donde reinaba el miedo, la opresión, donde la violencia era el pan de cada día. Y en medio de ese ambiente tóxico, Paloma y Josué, dos adolescentes que solo buscaban un espacio para su amor. Un amor que, a ojos de Omar, era una transgresión, un pecado que debía ser castigado. Recordemos sus palabras. Dios castiga a través del juicio de maldición. Palabras que cobran un nuevo significado a la luz de los hechos. ¿Acaso Omar veía la muerte de Paloma y Josué como una forma de justicia divina? Un castigo por su desobediencia, por desafiar su autoridad, por amar libremente. Una pregunta escalofriante, que nos lleva al corazón mismo de la oscuridad que rodea este caso. Omar Gallardo, un hombre consumido por el fanatismo, por el control, por una violencia que finalmente se desató con consecuencias devastadoras. Y llegamos ya al momento culminante de nuestro viaje, al punto donde todas las líneas de esta oscura investigación parecen converger. Tenemos a Paloma y a Josué, dos jóvenes enamorados, brutalmente asesinados, y a Omar Gallardo, el padre de Paloma, envuelto en una nube de sospechas que se vuelve más densa a cada paso que damos. Es como si cada nueva prueba, cada testimonio nos acercara un poco más a la verdad, pero al mismo tiempo nos hundiera más en la oscuridad de este caso. Recordemos las contradicciones en las declaraciones de Omar, su obsesión con la virginidad de Paloma, su fijación en el castigo divino, las marcas en su cuerpo, la denuncia de violencia doméstica. Todo apunta en una dirección muy concreta. Hacia Omar. Y sin embargo, la justicia parece moverse con una lentitud desesperante. ¿A qué se debe esa pasividad? Hay algo más que no sabemos. Influencias, presiones que impiden que se haga justicia. Es una pregunta que resuena en el aire, sí, cargada de frustración e impotencia. Lo que sí sabemos es que el hermano de Omar, en una entrevista, admite que no tiene una buena relación con él, que ha habido episodios de violencia en el pasado, y cuando le preguntan por un arañazo en su ojo, visiblemente reciente, su respuesta es vaga, evasiva. Más sombras, más secretos que se ocultan en los recovecos de esta familia. Mientras tanto, el padre de Josué, José Salvatierra, clama por justicia, por respuestas que le permitan comprender por qué su hijo ya no está a su lado. Su dolor es palpable, desgarrador. Un padre que busca consuelo en la memoria de su hijo, un guerrero que luchó hasta el final. Mientras la justicia sigue su curso, con esa lentitud que desespera, nos queda la imagen de Paloma y Josué, dos jóvenes, víctimas de una violencia irracional, de un amor prohibido a los ojos de un padre fanático. Un caso que nos deja con un nudo en la garganta, con la sensación de que la oscuridad se cierne sobre nosotros. Y con esa sensación de inquietud, con la esperanza de que la verdad salga a la luz, cerramos este Deep Dive. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre el poder destructivo del fanatismo y la violencia, y sobre la necesidad imperante de una justicia que sea ciega pero no sorda a los clamores de las víctimas.